Este es un juicio muy importante porque es el primero que se realiza en relación específica a Campo de Mayo. Tiene esa enorme importancia porque hay unos 40 juicios relativos a esta misma institución militar y a la existencia del campo clandestino de detención, el Campito, en Campo de Mayo. Porque si bien el centro clandestino más difundido como emblemático es el de la ESMA, lo cierto que en Campo de Mayo pasaron tantos o más prisioneros que por la ESMA. Porque estamos hablando de juicios por 500 víctimas y la estimación es que por allí pasaron 5.000. Ellos no lo quieren entregar porque los restos de mi papá y de Urteaga representan un botín de guerra, pero esto ya viene no es de una creación argentina, nada por el estilo, esto ya es ideológicamente del fascismo, ¿no? Ya no nos sentimos como víctimas, y menos a Mario Roberto Santucho, entonces lo seguiremos buscando y así como pasó con el Che, que lo encontró antropólogos en Bolivia después de muchísimos años, seguramente que lo vamos a encontrar nosotros también a Mario Roberto Santucho. Lo que se propone la dictadura en Argentina y por extensión en el conjunto de América Latina es destruir a todos aquellos que se enfrentaban al capitalismo existente en ese momento y que bregaban por la construcción de una sociedad distinta. Es un proceso muy científicamente planificado, que como todo proceso de esta naturaleza comienza mucho antes desde el momento en que se lanza la represión directamente. Soy Ramiro Nicolás Mena, hijo de Domingo Mena y Ana María Lanciloto. Los dos pasaron en el año 76 por Campo de Mayo. Mamá embarazada en el último tiempo de gestación. Lo cual hace altamente probable el nacimiento del hijo o hija, que sería mi hermano o hermana, y que, bueno, además hay varias voces de los sobrevivientes que confirmarían ese hecho. Sí. Cuando la represión, sí, Mercedes B le dona al hospital de Campo de Mayo un aparato de neonatología, que, claro, porque a las compañeras que tenían detenidas ahí, que estaban embarazadas, el hospital no tenía para que puedan parir. Entonces Mercedes B le dona el aparato, ahí nuestras compañeras tenían sus hijos y ellos se lo apropiaban. El robo de bebés, como una cosa inédita, única, no hay en el mundo niños robados por razones políticas al estilo que en la Argentina, que consistía en cuando secuestraban, apresaban, cautiva a una mujer esperando un bebé, no era asesinada, era torturada, vejada, sufría igual que los demás, pero la dejaban vivir hasta tener su niño. Ese niño era apropiado inmediatamente y luego eliminada físicamente su mamá. Esto ya es un hecho probado, comprobado y juzgado y condenado hoy por la justicia argentina. Yo no creo que hayan venido a buscar a la familia Avellaneda en sí. Acá hubo una metodología, ¿no? Un sistema con unos métodos, ¿no? Que fue directamente para imponer un sistema neoliberal en el país. Y esto llegó a destruir una generación. Llegó a destruir una generación. Cuando son las 12, hora fijada para la iniciación del acto conmemorativo del 4º aniversario del Cordobazo, siguen arribando al lugar de realización de la concentración numerosos grupos. Un minuto de silencio en homenaje a los caídos. Y ahora comienzan a hablar representantes de 4 organizaciones guerrilleras que han sido liberados recientemente. Habla Domingo Mena, representante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Compañeros, la jornada del 25 de mayo en que las masas populares arrebataron a los presos de las cárceles, en que las
masas populares han impuesto una democracia, no debe ser negociada. Compañeros, en este momento la dictadura ha reculado, pero no está derrotada ni mucho menos. La burguesía ya está conspirando entre bambalinas para derrotar al pueblo. Por eso debemos seguir movilizando a la clase obrera. Por eso debemos seguir combatiendo al imperialismo yanqui, a las empresas y al ejército contrarrevolucionario. Yo fui detenida en mi casa a medianoche el 13 de septiembre del 76. Anduvimos más o menos como, no sé, puede ser como una hora en auto y llegamos a un lugar que la gente me susurró que era Campo de Mayo. Estaba en una parte que era el ejército se lo había dejado a Gendarmería. Oficiales jóvenes de Gendarmería, ¿cómo se llamaba eso? Chiape, represor Chiape, sí, el que mató en el puente de Corrientes, o sea, porque ellos siguen. Chiape, que actuó acá y en La Perla, o sea, que los compañeros de La Perla de Córdoba lo deben reconocer. ¿Sabes lo que los paró? Estoy embarazada de 2 meses. Entonces hacían que me iban a tratar bien. No, lo que querían tratar bien, lo que te llevaba en la panza, había que esperar. Había que esperar. Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la lluvia. Y ahí entramos, me separan del resto, éramos más o menos 300 en el campito. Le interesaba saber casa, dinero, los otros. Y bueno, ahí me empaco como vena vasca. Y según mi psiquiatra, cada uno que piense lo que quiere, elijo entre el dolor físico y la posibilidad de cantar a mis sobrinas, las gemelitas, la nueva vida nuestra, y la locura. Y paso a la locura sin problema. Me quedo ahí, háganme lo que quieran. Porque me volví loca, psicosis con eje en paranoia, ¿no? En momentos estaba bien, otros no. Teníamos que estar sentados de que pesaba rapidísimo, doblar los colchones, y ahí sin moverte, encapuchados. Unas bolsas que venían, unas papas de Polonia, que no venían en los recipientes de arpillera, venían unos recipientes de plástico verde. Y era peor para nosotros, el calor, los bichos,
todo. Malas las papas polacas. Malas las papas polacas. En Campo Mayo yo tuve 15 días. 15 días tremendo. Y ellos querían saber dónde estaba Floreal. Todo, las preguntas, las torturas, todo eso era el nombre de Floreal. ¿A dónde estaba? Y yo le digo, yo primeramente, le digo, yo estoy acá adentro. Yo no sé dónde está mi marido en este momento. Sí, pero vos te debes saber, dice que tiene algún domicilio donde se esconde. Él hizo su vida y yo hago la mía. Esos 15 días adentro escuché de todo. A mí me habían puesto, primero me pusieron el 157 y después me pusieron 327 en el pantalón. Así que ahí nadie llamaba por nombre, solamente por el número que tenemos ahí. Y una noche entró uno, no sé si fue de noche, de día o qué sé yo, porque no, el tiempo uno lo más vendada, encapuchada, no, siempre tirada como un perro en un colchón. Así es, andaba con una fusta, así, pero esos tipos de mucho carácter, muy nerviosos, así. Y dijo que él era el jefe de seguridad de ahí y que quería que avisarnos a nuestra familia y decirle que dónde estábamos. Entonces la mayoría cantaba el teléfono, decía, sí, el teléfono fuera, ta. Yo, mi teléfono se me borró. ¿Qué cosa? Se me hizo una laguna mi teléfono y era tan fácil mi teléfono. Eran como las 12 de la noche, tiraron la puerta abajo. Estábamos todas las mujeres, mi tía con sus 2 nenas, eran bebés, yo y mi mamá. Mi tío justo le tocaba trabajar de noche, o sea que él no estaba, él volvía a las 6 de la mañana, 7. Y bueno, estos hombres todos encapuchados, con armas, bolsos, porque traían bolsos, que tenían en los bolsos, no sé. Se instalaron, nos pusieron a todas en una misma habitación. Y se instalaron en la cocina, comedor, ahí a esperarlo a mi tío. A nosotros nos tenían ahí con 3 que nos vigilaban y cuando entró le empezaron a pegar, a patear y bueno, le ataron las manos, le pusieron una capucha y se lo llevaron. Después me acuerdo que preguntaron quién era la esposa, mi tía habló y también se la llevaron. Y quedamos mamá y yo y las nenas. Mis primas, creo una era bebé, no tendría ni 1 año, y Flavia creo que tendría 2 o 3 añitos, una cosa así. Ahí nos ponen vendas en los ojos y nos atan las manos. Llegamos, a mí me llevaron a un lugar que había mucha gente y me tiraron en el piso, me pusieron cadena en los pies y en las manos, pero era como que era una cadena toda larga, digamos, porque era como estábamos todos ahí tirados uno al lado del otro y bueno, y ahí me tuvieron y yo me acuerdo que yo lloraba y decía que me quería a mi casa y bueno, y pedía por mi mamá porque yo no sabía dónde estaba mi mamá. Y vino uno y me dice, ¿vos cómo te llamas? Y yo le dije, Sandra, porque yo me llamaba Sandra. No, y entonces me acuerdo que me pegó acá y me dijo, no, vos ya no te llamas más Sandra, vos sos 511. No, acordate porque de ahora en más tu nombre es 511. Y bueno, y vení conmigo que vas a ver cómo tu tío canta. Y bueno, me llevaron a un lugar donde lo tenían a él. Ahí me sacaron la capucha y la venda. Y bueno, vi cómo lo torturaban y
bueno. En abril del 77 es que bueno, yo caigo en manos del ejército, yo me resisto, ¿sí? En donde bueno, me hieren 9 tiros, yo como que me dan por muerto, digamos, o sea, yo recuerdo muy esporádicamente así como me trasladan al campo, me llevan a una especie de enfermería, en una tarima de madera sobre 4 troncos. 3 cosas me planteé de entrada: no entregar compañeros, no entregarle doctrina al enemigo y no entregar infraestructura. Yo me planteé a mí mismo, digamos, que me tenía que fugar de ese campo. Cuando empecé a tener movilidad me di cuenta de dónde estaba, que era un campo, que no tenía muros, pero lo que tenía que tener era movilidad. No había manera de que estando encapullado y sentado todo el tiempo, digamos, yo pudiese armar, digamos, lo que sería un plan de fuga. Estuve siempre encapuchado, o sea, lo primero que te hacen, te golpean, te picanean. Yo quedé con los 2 brazos paralizados, o sea, todo el tiempo que estuve ahí, y como 2 o 3 meses más en la comisaría sin poder levantar los brazos. Y bueno, ahí había, qué sé yo, gente que entraba y sacaban todos los días, gente que vos te das cuenta que por el estado, en el momento en que no los escuchas más, porque la llevaban y después no volvían, no sé si liberándolos o definitivamente asesinándolos, ¿no? Porque ese era el método. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Yo soy Miriam y fui al Nacional de Bellavista en 1982. El profesor de Ciencias Sociales nos llevó de paseo al Museo de la Subversión. Era un museo que estaba dentro de Campo de Mayo. Primero hicimos una visita por las instalaciones del Campo de Mayo, conocimos el lugar donde comían, donde bailaban, el casino de suboficiales. Después hicimos una visita por lo que eran los polvorines, que era donde guardaban las balas, las armas. Y por último nos llevaron al museo. El museo era una pieza donde se encontraban, había libros, que era lo que yo más recuerdo. Bueno, yo fui en el 81, en 1981, tenía 15 años y fuimos con la escuela también como una visita educativa. Instituto Alejandro Bunge, una escuela privada que todavía existe. Y me acuerdo haber estado en el museo, me acuerdo de haber visto vitrinas con armas, con cosas que ellos habían tomado de esa guerra que ellos decían tener, y lo tenían ahí en las vitrinas como, bueno, como algo ganado. No puedo recordar bien si era un cuerpo, un simulacro de un cuerpo. La imagen que yo tengo es como si fuera o un cuerpo o un uniforme de un guerrillero puesto viste, cuando vos sostenés algo, un cuerpo así, bueno, de esa manera puesto en la vitrina. Quedé bastante impactada con eso y recuerdo que había armas y que nombraban constantemente que eran cosas que habían recogido en provincias, por ejemplo Tucumán. Este campo de concentración seguirá activo mientras miles de desaparecidos económicos y sociales se incorporan diariamente a la lista de los 30.000. En este estéril lugar, cuyas únicas vidas paridas fueron secuestradas, es donde estuvieron por última vez vivos nuestros padres e hijos, nuestros compañeros y compañeras. Y acá es donde venimos a redoblar el esfuerzo, si como decía el Che, fuéramos capaces de unirnos. Hemos venido a repudiar a uno de los 365 campos clandestinos
que asolaron la Argentina, donde torturaron, violaron, asesinaron a nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos. Este campo, el Campito, acá en Campo de Mayo, ya funcionaba desde el año 75. Ya empezaron estos criminales a hacer desaparecer, asesinar, robar niños, a todos aquellos disidentes, a todos aquellos que asumieron un compromiso político y social. Por eso que estamos todos acá repudiando este horror. Y lo vamos a seguir haciendo. No vamos a parar, madres y todos aquellos que estamos juntos en esta lucha. Condenando a Santiago Mar Riveros por ser coautor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal y homicidio agravado por alevosía y por el concurso de 2 o más personas respecto de Florial Avellaneda, a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Condenando a Fernando Ezequiel Verplacer a las penas de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, condenando a Osvaldo Jorge García a las penas de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, condenando a Raúl Horacio Arcich a las penas de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo, condenando a César Amadeo Frañi. Nosotros vamos a seguir la lucha porque hemos luchado toda la vida y acá no es el caso del Negrito solamente. Hay 30.000 desaparecidos, así que tenemos que seguir luchando para que se aclare todo y sean juzgados toda esta gente, sean procesados y que le den cadena perpetua y que esto no suceda nunca más. En el caso del Negrito, que ha sido un caso emblemático en este sentido, una por ser el primer juicio, que es el juicio que se le hace al primer cuerpo de ejército, al 601, sino también por los métodos que usaron. No, yo digo, es inconcebible que haya seres humanos que usen estos métodos. Esta gente no puede vivir con el resto de la humanidad, tiene que estar encerrado por el resto de su vida, porque son un peligro para la humanidad. Bueno, el Grupo Perrió se conforma el 12 de marzo de 1973, o sea, un día después que Héctor Cámpora y Vicente Solano Limas ganan la presidencia de la Nación y por ese pequeño porcentaje no llegan al 50%, pero se determina que ya han ganado las elecciones, o sea, eso implicaba el balotaje que no se llega. A partir al día siguiente, aparentemente en un edificio que quedaba, dicen algunos, en Vicente López y Pueyrredón, se comienzan a reunir en el estudio del Numen Perrió un grupo de civiles y militares que comienzan a planificar el golpe de Estado que va a desembocar el 24 de marzo de 1976. En ese Grupo Perrió estaban Martínez de Hoz, también en algún momento apareció Walter Klein, había gente por supuesto, de la Sociedad Rural Argentina, terratenientes, y había gente del Ejército, en el caso de López Aufranc. Riveros era uno de los enlaces entre los civiles y los militares. Horacio García Belsunce era parte de ese grupo Perrió que trabajó durante todos esos años, se reunían todos los días jueves durante una cantidad de horas y ahí se sabe que comenzaron la planificación del golpe de Estado. Cuando el Grupo Perrió se reúne los días jueves es para planificar todo eso, como dice la compañera, del 73 en adelante. En los mismos momentos empieza en Campo de Mayo a reunirse las empresas multinacionales ahí estaba la CIA, se sabe, el Plan Cóndor, las empresas multinacionales, estaba el grupo de comando de las 3A, todo eso estaba en Campo de Mayo. Las reuniones en Campo de Mayo se hacían el viernes, es decir, no fue casualidad que el jueves se hacía lo que estaban complotando para el proceso de reorganización nacional asociado a las multinacionales que va a venir después con el golpe. En la época del 70 suministramos muchísimo material rodante.
Estamos en el país desde hace 40 años y tradicionalmente tenemos una participación del 50% en el sector de los vehículos utilitarios. Hoy la estrella es un símbolo que se muestra en forma muy clara. Bajo el símbolo Mercedes-Benz, conocido en el mundo entero, Mercedes-Benz Argentina, en su centro industrial de González Catán, fabrica automotores utilitarios para el transporte de pasajeros y carga. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan. Todas las fábricas en líneas generales estaban muy politizadas y estábamos infiltrados, ya sea por elementos de la lista verde de la burocracia sindical, como por los organismos de seguridad. Entonces una noche, hablando de estos temas con los compañeros del sector, digo, voy a entrar en la oficina del jefe del sector a ver si encontramos alguna cosa rara. Y me metí en la oficina del jefe de mi sector y le secuestré una lista de 8 o 9 compañeros, que era del 23 de enero del 74, firmada por el jefe de sector, Snook, un alemán. Nosotros le decíamos la gallina. Y ahí nos dimos cuenta de que ya en ese año, en enero del 74, los tipos estaban haciendo listas. Y bueno, cuando encontré esta lista es cuando nos empezamos a dar cuenta de que la mano iba a venir un poquito más dura, que después se comprobó fehacientemente con el surgimiento de la AAA, ¿no es cierto?, la persecución a los delegados, a los activistas. Pero teníamos una conciencia de lucha muy alta y enfrentábamos a los problemas con lucha. Y eso es lo que a los tipos les molestaba, ellos querían una clase obrera domesticada, ¿no? Esas bases fueron pactadas a espaldas del gremio y del gobierno. En esas bases está incluida también su decisión de continuar negociando colectivamente con una comisión, que era la famosa Comisión de los 9 de Mercedes-Benz. Dice, con una comisión ajena al gremio y prohijada por la subversión. Es decir, con esta solicitada, los tipos estos no, firmada por José Rodríguez, ¿no? En época de que actuaba libremente la AAA, ¿no? Es una sentencia de muerte, ¿sí? ¿Viste? Como pasó después más adelante con varios casos, ¿no? Mi nombre es Luis Francisco Venencio. Yo en los años 70 integré la Juventud Trabajadora Peronista, que pertenecía a la organización Montoneros. Y nuestro trabajo, digamos, sindical en esos años fue en los talleres navales de zona norte, específicamente en Astarza, una empresa naval metalúrgica de 1.500 obreros, y donde, digamos, el rol empresarial en la represión tuvo, como en otras fábricas, un rol muy importante, porque la represión nuestra no empezó en el 76 ni terminó en el 76, sino que comenzó a partir de que nosotros en la fábrica, digamos, fuimos conquistando cosas como el control obrero de la salud y condiciones de trabajo. Es decir, durante 3 años los obreros controlábamos las condiciones de trabajo como consecuencia de un accidente mortal que hubo de un compañero, y que echamos al jefe de seguridad y exigimos el control nosotros de las condiciones de trabajo. La empresa era una típica empresa que vivía de la teta de Estado, porque era de esas empresas que en esa época Elma era la empresa, digamos, de naviera más grande de la Argentina. Digo, a la gran diferencia de hoy,
es que esa empresa, nosotros todo lo que teníamos para exportar en Argentina, se exportaba, digamos, a través de ELMA, de los barcos del Estado. Hoy se pagan 3.000 millones de dólares anuales en exportación a barcos extranjeros como consecuencia del desarme de ELMA. Mi nombre es Héctor Mario Mazzolini, tengo 61 años, trabajé en TENSA en el periodo 70-75, fui secuestrado trabajando en TENSA por un grupo de coordinación federal y ejército, con apoyo logístico de la Policía de los Polvorines. En ese secuestro fui torturado durante 11 días, me llevan a la regional de Tigre, de ahí nos trasladan a Devoto, bueno, no quería ninguna cárcel porque yo estaba muy golpeado. En el momento que yo era torturado, estaba gente de la gerencia de la fábrica y gente del sindicato, lo cual marca a todas luces, ¿no es cierto?, la connivencia en el golpe cívico-militar. Villa Constitución era un ejemplo que no lo iban a tolerar, sobre todo porque se aproximaban las paritarias a nivel nacional y nosotros ya habíamos empezado a trabajar y habíamos armado un anteproyecto que lo estábamos trabajando con las comisiones internas y sindicatos, digamos que más o menos tenían la misma línea de Villa Constitución. No nos olvidemos que ya a esta altura habían golpeado a Les Mata y habían golpeado a Luis Fuerza, no, Les Mata todavía estaba, pero habían golpeado a Luis Fuerza de Córdoba y a la Unión Gráfica Bonaerense de Buenos Aires. Así que con Villa Constitución y el Ingenio Ledesma, con Meliton Vázquez a la cabeza, más o menos eran las dos puntos emergentes para el conjunto de las comisiones internas, cuerpos de delegados combativos que se veían identificados con eso. Este proyecto nosotros lo estábamos trabajando con esa gente. Y bueno, por supuesto, para la burocracia, para la patronal era más fácil llegar a una paritaria con una dirigencia obrera dócil, digamos, que no con un movimiento combativo efervescente o que peleara por sus reivindicaciones. Nosotros sí suponíamos que teníamos filtro dentro de la fábrica, incluso había un personaje que se presentó como miembro de lo que era recursos humanos, lo que hoy se conoce como recursos humanos, que había ido a Buenos Aires, después se mató en un accidente, en un helicóptero, se vino abajo. Ahí nos enteramos que era un tipo de los servicios de inteligencia. Bueno, el 20 de marzo del 75 copan militarmente toda Villa Constitución. Y la zona, claro, una cola más o menos de 1,5 kilómetros de Falcon, Torino, todo sin patente, llegaron a Villa Constitución, coparon militarmente todo. La entrada y salida de Villa Constitución fueron cortadas, fueron con camiones celulares también, y a medida que hacían eso, iban casa por casa y iban levantando los principales dirigentes, cuerpo delegado, comisión interna, comisión directiva, lo iban llevando a esos celulares y después nos concentraron todo en jefatura y de ahí a la Policía Federal de Rosario y después a Coronda directamente. Digamos que fue un copamiento militar donde participaron aproximadamente unos 3.000, 3.500 personas efectivos, tanto de la Policía Federal como prefectura, grupo de tarea, juventud sindical. Vos no sabías quién era policía y quién no, porque eran todo civil y te iban haciendo allanamiento casa por casa, 3, 4 móviles con 4 monos arriba. Y todo civil se presentaban como policía federal, pero vos no sabías quién era, no te mostraban nada, digamos. Bueno, y así nos fueron deteniendo todo y llevándonos a la cárcel. Y bueno, después de la encanada nuestra, militarizaron la fábrica directamente, tanto afuera como adentro. Ya antes que nos detengan a nosotros, había llegado un destacamento de la Policía Federal que se había instalado en el albergue soltero del barrio de Acíndar. El albergue soltero era donde paraban los cuadros intermedios, jefes y todo eso que eran solteros, paraban ahí para no viajar. Entonces eso lo desocuparon y ahí instalaron el primer destacamento de la Policía Federal, que estaba dentro de la fábrica, en el barrio dentro de la fábrica.
Después de la encarnada nuestra, después de la represión, ese lugar también se usó como lugar de tortura, y por ahí pasaron algunos compañeros que ahí se torturaba, y el primer centro clandestino de detención. Llegó el golpe aquel martes 13 de abril, 11 de la mañana, 8 chicos de verde con un oficial a cargo. Suben a Pintura, le preguntan al capataz, Petiniano, que también declaró en la causa acá en Retiro. Porque el tema era que la FOR toda la vida nos negó que ellos hicieran algo contra nosotros, que ellos no tenían nada que ver, para nada, ¿no? Esto sí, así fue un golpe cívico-militar. El golpe fue financiado por las empresas y ejecutado por los militares. Eso, yo no sé, yo de mi parte toda la vida lo voy a decir hasta que tenga el último aliento. Entonces cuando vamos pasando por los vestuarios yo le pregunto, le digo, mira, tengo los documentos. Dijo, no, me dice, no te hagas problema, que Andeván no necesita documentos. Y nos llevaron al quincho, por eso yo digo que a nosotros nos torturaron dentro de la planta. Ahí había un centro clandestino de tortura. Nosotros estuvimos ahí. A mí me hicieron submarino seco, me golpearon muchísimo, me transformaron en un hígado y después me dejaron tirado ahí. Nos sacaron las esposas y nos pusieron, nos ataron las manos con alambre. Una vez que caí presa, yo sabía que esto podía pasar. Entonces inmediatamente empezaron a hacer cosas desde el primer día. Mi papá tuvo una conferencia de prensa, vino prensa desde Estados Unidos, hubo una cantidad de gente dentro del mundo religioso que eran ellos que colaboró y se empezó a movilizar, a presionar en el gobierno. Justo antes de que yo había caído, habían sido liberados dos ciudadanos americanos, uno que era un padre, Patrick Rice, y también otra ciudadana. El gobierno de Estados Unidos entonces respondió y presionaron y solicitaron que yo saliera libre, y aparentemente el gobierno militar decidió que obedecería o accedería a esta solicitud y yo salí libre. Llegado el momento, me dio la impresión, a mí me separaron de donde estaba y me dio la impresión que iba a ser liberada, entonces yo corrí la voz de que por ahí me iban a sacar y me empezaron a mandar muchos nombres que yo memoricé. Me pusieron en el baúl o algo, parecía casi como un baúl de un auto. Y después llegamos a una pequeña comisaría y ahí lo trajeron al cónsul de Estados Unidos. Entonces él me hizo firmar un pasaporte, todo el tiempo se quedaron alrededor de nosotros y me hicieron dormir la noche en esa comisaría y al día siguiente me llevaron a Devoto. Me sacaron a Estados Unidos por un militar mismo, acompañó en el vuelo hasta Lima y ahí él se bajó. Hice un recorrido completo de absolutamente todos los representantes y senadores uno por uno y les contaba mi historia, porque en el rubro de ayuda militar de Estados Unidos a la Argentina se llamaba ayuda militar y había 6 rubros, guerra de contrainsurgencia, y había uno con un monto de dinero a su costado que decía técnicas de interrogación. Entonces yo contaba lo que había vivido y era un ejemplo de cómo ellos estaban financiando tortura. Si Videla, Macera, Agosti son los dirigentes principales del plan criminal de ejecución directa,
Y esto implica la responsabilidad no solamente de ellos, sino todos los que ejecutaron desde arriba hacia abajo el plan criminal. ¿Por qué no desarrollar un proceso en que el principal general, que fue Martínez de Hoz, hasta el último de los responsables económicos, no sea también sometido a la justicia, considerando imprescriptibles los crímenes que han cometido, ¿no? La represión fue feroz porque ellos defendían su poder. Los militares no, porque al fin y al cabo son la mano armada. Los que los mandan a los militares defendían su poder, ¿no? Y no querían que nadie se los toque. Lo que ocurrió en Argentina no se puede deslindar naturalmente de la situación mundial que se vive en este momento, ni la situación particular en Latinoamérica, y de la llamada doctrina de la seguridad nacional que se fue pergeñando en el marco de la Guerra Fría y que tenía por objetivo impedir el surgimiento de una sociedad distinta a la que existía en ese momento. Recordemos que estaba la puja entre dos modelos sociales, económicos, políticos, que eran el capitalismo y el socialismo. En ese momento parecía que el capitalismo estaba condenado a su desaparición. En distintos lugares del mundo y muy específicamente en América Latina, la idea de la construcción de una sociedad socialista en el marco de un mundo socialista muy desarrollado, que determina que se vayan organizando una serie de planes que tienen su epicentro en Estados Unidos naturalmente para el conjunto de América Latina, con el objeto de reprimir y tratar de eliminar a todas aquellas fuerzas sociales en distintos países de América Latina que cuestionaban el modelo social imperante en ese momento. Por eso es que lo que ocurre en Argentina está en íntima relación con lo que ocurre en el resto de América y que en distintos momentos va a tener distintas formas de manifestación. En Argentina, en el cono sur de América Latina, específicamente el Plan Cóndor y las dictaduras que se fueron instaurando en distintos momentos, pero que en un breve periodo de tiempo lo que van haciendo es reprimir a todo ese amplísimo movimiento social que pujaba por la construcción de una sociedad diferente. Nosotros, las abuelas, tenemos 230 chicos que estamos buscando, calculamos en 500, y los han robado las Fuerzas Armadas y los civiles cómplices como botín de guerra. Eso es una aberración, es un delito de lesa humanidad. Jamás se debe pensar que puede haber paz en este país si no es sobre la base de la verdad y la justicia. Nada que no sea la justicia. Los que han cometido delitos deben pagarlo con toda la fuerza de la ley. No es con leyes de punto final, obediencia debida e indultos de antes o de ahora o del futuro que se va a poder construir un país. La prueba está y nos estamos debatiendo sobre el mismo tema, con el mismo dolor y sin ninguna respuesta. Los helicópteros parecían que bajaban ahí en el techo de donde estábamos, ¿no?
Y ahí descubrimos que era Campo de Mayo. Después la escuché a los perros, porque los baños eran afuera, los llevaban afuera o no. Y los baños tenían una puerta así, todo esto descubierto arriba. Bueno, como yo no veía que nadie me viera, entonces me levanté así un poquito y vi cuchas de perro. Y después, como es Campo de Mayo, los chalés, listo, Campo de Mayo donde yo estuve, no en la ESMA, como decían que habíamos estado en la ESMA, que terriblemente negaban que en Campo de Mayo, pero es el campo de concentración de que más desaparecido hubo, porque la ESMA desapareció mucha gente, pero Campo de Mayo fue uno de los campos de concentración de que más desapariciones hubo, arriba de 5.000, muy pocos fueron los que pudimos contar la historia. La causa tiene un gran problema, como tienen casi todas las causas en el país, que es que se examina caso por caso. Entonces hoy es el caso Florial Avellaneda, mañana el caso Rato, pasado mañana el caso Muniz Barreto, después otro caso. Y los jueces han rechazado la posición de analizarla globalmente. Y eso va a impedir que haya un gran juicio de Campo de Mayo donde a todos se les impute todo, a todos los responsables se les impute todo lo que pasó en Campo de Mayo. Hay que ir probando caso por caso lo que le sucedió a cada uno y eso acarrea un gran peligro, que es que estos juicios duren, no sé si 100 años, como dice el juez Rosansky de La Plata, pero tal vez duren décadas. O sea, si este ritmo de 2 casos por año, si se calcula que por Campo de Mayo pasaron 5.000 compañeras y compañeros, bueno, tenemos para años y años. Y lo otro es que hay una característica también particular de Campo de Mayo que nos hace mantener la esperanza de que podamos encontrar más sobrevivientes, que es que la represión a las fábricas de todo el cordón industrial de la zona norte nos ha permitido saber que en muchos casos se llevaron a muchísimos delegados y comisiones internas de fábricas y que los desaparecidos de esas comisiones internas y de esas fábricas, bueno, son 4, 5, 8, pero que hubo otros delegados y miembros de comisiones internas que sobrevivieron. Lo que pasa que, bueno, es todo un trabajo encontrarlos ahora. La primer arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Todos hacían capo a lo que era el batallón 601 de Campo de Mayo, que a su vez obedecía al institutos militares. Acá tenemos algunos más. Tenemos al mayor del ejército, de apellido Guzmán César, que tenía el cargo de jefe de relaciones y capacitación en Ducilo, Sociedad Anónima. El subteniente del ejército, apellido Arce Ricardo, tenía el cargo de jefe de seguridad en Ducilo, Sociedad Anónima. El coronel del ejército, Salazar Juan Carlos, director, tenía el cargo de director en Faber Benlac. Bueno, todo esto son lo que estamos nombrando y que nombramos, son del personal de inteligencia del 601. Tenían en cada lugar local, por ejemplo, esta que nombré ahora de la Delegación de Inteligencia de Mercedes, y en cada lugar tenían la de inteligencia, pero todos hacían capo a Campo de Mayo, donde dijimos que estaba toda la jefatura del 601. Lo que ahora vamos a entregar, que bueno, lo voy a entregar como con Héctor Rato, en la causa de él y en la causa general de Campo de Mayo, es unas copias de estas revistas, que son, esto eran las revistas de los servicios de informaciones, o sea, increíblemente los servicios de inteligencia tenían unas revistas, entre ellos, que las sacaba la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército. Manual de Informaciones, editada por el Comando en Jefe del Ejército, Jefatura 2 de Inteligencia.
La dirección en un momento es Rodríguez Peña 595, que no sé qué cuerno era, pero en otros momentos la dirección era directamente Viamonte 1832, que era Viamonte y Callao, el 601 de inteligencia. ¿Eso es capital o...? Todo capital. Bueno, esta revista de los servicios de inteligencia tiene publicidad, o sea, auspicio de las empresas. Entre esas empresas está Ford, que pone un aviso acá, está Mercedes-Benz, está Astarza y está Techin, que son, digamos, las 4 empresas que acá en esta causa se están investigando. Bueno, hay varias, lo que estamos entregando es el aporte de las páginas donde está la publicidad. Está ESO, está, bueno, hay un montón de empresas que ponían avisos, ¿no? Ducilo, Sudantex, Fiplasto, Banco Argentino de Inversión, Ford. Entonces, estamos entregando eso. El escrito dice que ha llegado a nuestras manos una prueba documental de importancia. Esto lo aportó una maestra que estaba casada con un servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia se murió, la tipa le estaba tirando todo y entre las cosas encontró esta revista y nos las acercó. Entonces acá ponemos, en dicha revista se puede apreciar cómo las empresas Mercedes-Benz, Ford, Astarza y Techin, entre otras, han financiado a los servicios de inteligencia y al aparato de inteligencia del Ejército. La publicación de avisos comerciales pagados por las empresas es lo que tiene que ser investigado para ver qué grado de participación han tenido. Entonces le pedimos que se libre oficio al Ministerio de Defensa para que acompañe la colección completa de estas revistas, nosotros tenemos algunas, la documentación del área correspondiente para que se demuestre que la Jefatura de Inteligencia recibió plata de los avisos de estas empresas, que se libre oficio a las empresas para que informen al juzgado en sus cuentas cuánta plata salió en publicidad para inteligencia del Ejército y que se remita al Ministerio de Defensa el staff de esta revista. El staff de esta revista, que tiene nombres que evidentemente son truchos y otros que son reales, ¿no? Director dice Teniente Coronel Julio Oura. Y después empiezan a aparecer nombres como, por ejemplo, Diagramación, Ipselos Naboulet. Es un nombre en joda. Carlos Guellinaza, ¿viste? Son nombres que evidentemente son... Pero bueno, que se investigue a ver si son nombres de cobertura o nombres en joda, qué sé yo. Estaba yo ubicada justo enfrente de un conocido dirigente de nuestro partido, que era Domingo Mena, y él se notaba que había sido severamente torturado y estaba encadenado mucho más fuerte que el resto. En general, los que estaban en ese galpón eran personas que ingresaban y seguramente no se quedaban ahí por mucho tiempo. Parecía que todos eran nuevos. Yo solo estuve en Campo de Mayo 3 semanas. Cuando llegamos al baño, unas compañeras me dijeron, esta es Liliana Delfino, la compañera de Santucho. Ella estaba en un rincón del baño y se podía ver que estaba embarazada. A ella la pude ver 2 veces en el baño. Y también en otra ocasión me dijeron, esta es la compañera de Domingo Mena. Ella también estaba en las mismas condiciones, pero su embarazo parecía más avanzado. Mi compañera desaparece, es capturada el 17 de enero de 1977 y es llevada al hospital militar, al Campito, lugar de detención, embarazada de 4 meses. Nosotros ya sabíamos internamente dentro de la organización el tema de los vuelos, de la tortura, de todos los pasos que hacían con un detenido. Y después los vuelos de la muerte ya lo sabíamos porque habíamos logrado entrevistar alguna gente que se había escapado de centros clandestinos. O sea que éramos conscientes de todo.
de lo único que no éramos conscientes del mecanismo de apropiación de menores. Sinceramente yo hasta que tomé conciencia de eso, yo podía imaginarme la tortura rápida para ver si lográs una información inmediata y hacer otra captura, las violaciones, todo lo que quiera escribir. Pero el tema de la apropiación de menores era una cosa que no me pasaba por la cabeza. Entonces, cuando tomo conciencia de eso, vuelvo lo más rápidamente posible al país, me acerco a la CONADEP, me presentan a la que era encargada de la investigación de Campo de Mayo, actual jueza federal, que estaban tomando testimonios. Había muy pocos liberados en esa época, ahora hemos agrandado el universo bastante. Y ahí me presentan a Beatriz Castiglione, otra sobreviviente de Campo de Mayo, que dice que había estado con mi compañera. Porque le empecé a preguntar cómo era María, qué gestos tenía, qué color de teñido de pelo tenía, todo, ¿viste? Como diciendo a ver a dónde fue allá. Hasta que le creí. Entonces me dijo, mira, a mí me liberan antes, pero yo estuve con ella y el parto, el embarazo venía desarrollándolo bien. Bueno, después me encuentro con Cacho y ya con Cacho Cacho me dijo, mira, fue un varón, lo tuvo por cesárea y me dijo que se lo iban a dar a su mamá, cosa que nunca ocurrió, la abuela de Francisco. Y bueno, y ahí empieza todo el trabajo con las abuelas de reconstruir qué había pasado en Campo de Mayo, con una obsesión por mi parte muy fuerte, porque fue donde nació mi hijo y donde pasó mi compañera, digamos, ¿no? Y ahí, gracias al equipo jurídico y a un trabajo de investigación, pudimos descubrir toda la metodología que se aplicaba en la maternidad de Campo de Mayo, ¿no? Y quiénes participaban. Y ahí nos enteramos cómo era el sistema de parto, quién traía las parturientas, quién las sacaba, quién descentralizaba a los chicos, que era Bianco. Entonces fuimos armando como toda una estructura metodológica de funcionamiento, donde pudimos probar todo. Y Omar Rivero fue sentenciado a cadena perpetua justamente por la desaparición, apropiación del hijo de mi compañera. Y al juzgado no le queda duda de nada, ¿no? Los tres casos significativos de Campo de Mayo, Beatriz Recha de García, que se encontró a su hija, Norma Tato, que se encontró a su hijo, y Silvia Quintela, que se encontró a su hijo, los tres chicos habían quedado en manos de gente relacionada al batallón 601 de inteligencia. Mi nombre es Elsa Pavón. En el año 78 desaparece mi hija, Mónica Grispón, con su esposo y su hijita. Su esposo, Claudio Logares, y su hija, Paula Eva Logares. En ese momento, esto fue el 18 de mayo del 78. En ese momento yo comienzo la búsqueda de la nena, me incorporo ese mismo año a Abuelas de Plaza de Mayo. Con ellas busco la nena y en el año 83 la encuentro, hacemos la denuncia desde Abuelas y Paula es la primera nena recuperada por genética y por justicia. Cuando desaparece mi nieta, yo voy a Uruguay primero a buscarla, después vengo acá, de acá, repito, al encontrarme con Abuelas. Cuando hago la investigación sobre quién era que la tenía, era un policía de la brigada de San Justo y lo habían incorporado a Mercedes-Benz
por esos buenos antecedentes. Bueno, también el aporte de Mercedes-Benz hacia la incorporación de agentes del grupo de tareas en los servicios de seguridad interno, como Lavallén, represor a cargo de la comisaría de San Justo en ese entonces, que fue uno de los que secuestró a Gijena en su casa y que formó parte del personal de vigilancia de Mercedes-Benz. Era el jefe de área de Morón, además lo reconoce la esposa de Gijena como uno de los que entró a su casa cuando se llevaron a Alberto. Como jefe de seguridad, lógicamente tenía un buen sueldo, ¿no? Y por eso no dejaba de pertenecer a inteligencia, o sea, hacía los dos trabajos. Yo era comisión interna en ese momento, cuando se produce el golpe. Y se produce, como se inhabilita toda la lucha gremial, el Estado, las Fuerzas Armadas dicen que se acaba toda actividad gremial. ¿Qué pasa? Viene la inflada de pecho de la patronal. Para que te des una idea, por ejemplo, nosotros renunciamos como comisión interna en mayo del 76. ¿Y por qué renunciamos? En abril se llevan a Martín. Entran los milicos acá a fábrica y se llevan a un compañero de mi sector, Martín. Como comisión, nos vienen a avisar, vamos al fondo, a la planta 1, hacemos responsable a la empresa, ¿no? Le decimos, bueno, acá, esto no, es una cosa que ustedes no, si tienen que ser responsables, ustedes tienen un trabajador acá adentro y vienen las Fuerzas Armadas y se la llevan. No, nosotros no podemos hacer nada. No. Salimos a buscarlo. Fuimos a Cañuela, González Catán, a San Justo. Y fuimos al 3 de la Matanza, al regimiento 3. Entonces le hicimos una manifestación de 1000 compañeros, nos plantamos 1000 compañeros en el regimiento 3 y recuperamos a Martín. Y ese era el camino. Pero ¿qué pasa? Después estaban la represión que se agigantaba y los compañeros ya medio empezó el miedo, normal. A mí me decían, venían todos los días, me decían, Turco andate, que querían que me vaya. Me quedé hasta julio. Los obreros demostramos en la represión, cuando estuvimos presos, que tuvimos un grado de valentía, un grado de conciencia de clase muy alto, digamos, y de hecho somos los que más desaparecidos pusimos. De los 30.000, son los que más pusimos, fuimos los laburantes. De manera que conciencia teníamos de clase y sabíamos lo que queríamos. Queríamos ese socialismo en esa época, no nos podemos hacer los pelotudos, nadie quería otra cosa que no sea el socialismo. Y justamente por eso nos mataron. No, casualmente llenamos 2 veces la Panamericana de laburantes. Mirá si sabíamos lo que queríamos. Y volteamos a López Rega y le conseguimos de nuevo las paritarias y el plan Rodrigo se fue a la mierda y Rodrigo se tuvo que ir a la mierda con todo su plan. Porque sabíamos lo que queríamos y lo demostramos en la práctica. La injusticia no es algo con lo que el ser humano puede vivir. Siempre la injusticia nos lleva a tratar de cambiar las cosas, entonces vuelven a surgir los momentos, vuelven otras luchas. Y cuando vuelven esas luchas, las pérdidas pasadas pasan a iluminar también. Entonces hay toda una utilidad en esto, en todos los procesos. Cuando uno se dedica a luchar contra la injusticia, nunca se equivoca, porque es la lucha del ser humano en la que uno está colaborando. Toda mi vida he sentido que, bueno, si me quedé viva, de algún modo podía virtualmente vivir también en parte por mis compañeros. Me decidí que eso era lo que me hacía vivir bien, es decir, seguir las luchas de todos. Me parece importantísimo en este momento toda esta documentación que se está haciendo, porque para mí los vuelve a ser parte de la vida a estos mis valiosos compañeros. Estos 7 años de resistencia, en que al principio muy solas y después cada vez más acompañadas, resistimos a esta feroz dictadura, pidiendo la aparición con vida de nuestros hijos detenidos desaparecidos, hace que hoy
les digamos a todos ustedes que los esperamos el jueves que viene para reclamar con la misma fuerza y con más esperanzas que nunca la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, la libertad de todos los presos políticos y juicio y castigo a los culpables de todos los asesinatos. Resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. La identidad de los chicos es un problema de todos, no es un problema de las abuelas, ni de los padres, ni de los, no sé, es un problema de toda la sociedad, porque falta la identidad de la sociedad, al faltar la identidad de un grupo numeroso de chicos. Como decía en el Teatro por la Identidad, cada uno que no tiene la identidad, ninguno tiene identidad. Está cuestionada la identidad de todos. Porque si no sabemos quiénes son 500 chicos, tengo derecho a no creer nada con respecto a ese tema. Y eso se tiene que hacer cargo de toda la gente para ayudarnos, para hablar, para mantener este mensaje que es que todos los chicos tienen derecho a saber quiénes son. No solo los que nos han robado a nosotros, a los desaparecidos, todos los chicos que se roban todos los días, en Añatuya y en un montón de lugares donde se roban a los chicos y se les pone otro apellido y se les hace perder su identidad. Inclusive se los lleva a Europa y pierden hasta la identidad de origen. Nos llevan atrás, donde estaba el polígono, y bueno, nos envuelven tipo matambre, ¿no? Yo a la última. Nos dicen que nos van a fusilar, qué sé yo, que cuando si te envolvieron tipo matame, que te van a fusilar, ¿viste? ¿Qué fue? ¿Cómo se llaman estas cosas de fuego que usan? Lanzallamas. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Gritando Santucho, había un Perón, ¡viva el Perón! La puta que lo parió. Una impresión muy grande. Bueno, llegan a mí, yo juro por mis hijos que quise decir viva el Che Guevara, ¿viste? Yo era la última, ya estaba sintiendo, oliendo, escuchando la muerte de los compañeros y bueno, con un... Ahora ya no se nota casi, ¿viste? Con un encendedor me queman ahí, siguió hasta acá, siguió hasta al pecho y todo, pero se fue. ¿Viste? Eso para disciplinarme, ¿entendés? No me disciplinaron, lo cuento hoy. Acá no hay ningún loquito, acá hay una cuestión política bien clara, que se defendieron hasta el fin. Estoy segura que había franceses, israelíes, ¿viste? Y todo lo que hubiera, a ver cómo nos reventaban mejor a nosotros. O sea, cómo el método era dentro del campo, cómo nos hacían pelota. Nos entrevistamos con el sargento Ibáñez. Se hizo el contacto, ella se vino en tren, Ramos Mejía, y de Ramos Mejía nos subimos al tren y fuimos a una, no me puedo acordar, la siguiente parada me parece que era. Bajamos el tren y a una cuadra, 2 cuadras, una placita. En esa placita empezamos a mirar para otro lado y de repente se nos acercan 2 personas y dicen, ustedes son la hija de Santucho, el hijo de Mena, ¿no es cierto? Sí, le dijimos, o sea, nos reconoció él a nosotros y nos invitó a sentarnos y bueno, nos empezó a contar, él quería contarnos. Básicamente nos dijo que él era suboficial de Campo de Mayo en aquel momento, de que él por ahí le llevaba café a los oficiales y qué sé yo, y en esas vueltas se encuentra que, bueno, el día en que llegó, bueno, mi viejo llegó Liliana Delfino,
Y llegó, dice él, en esa oportunidad llegó Mario Roberto Santucho con un hilo de vida. Hicieron lo posible por salvarlo, porque estaban interesados en sacar la información y no pudieron, se murió al poco tiempo, digamos, llegó en estado, digamos, herido de muerte. Bueno, él nos dijo que ahí estuvieron bastante tiempo, Liliana Delfino y papá. Yo le pregunté por mamá y dijo que mi vieja no sabía nada. Quizá él dijo, yo de tu mamá no sé nada porque sabía que había estado embarazada y había parido. Él decía que estuvieron bajo tortura durante un tiempo, que cuando lo sacaban, en varias oportunidades lo sacaban, me decía a mí, a tu papá, de la sala de tortura, y tu viejo casi riéndose decía, no lo puedo creer, me preguntan por la guita. Me preguntan por la guita, decía tu viejo cuando lo sacaban de la sala de tortura. Y él dice que a papá le inyectaron un anestésico y que lo tiraron al mar. Y que como que él fue testigo de eso. Y que de Robbie lo enterraron en algún lugar de Campo de Mayo. La Argentina mandaba oficiales periódicamente a hacer cursos aquí a Francia, ¿no? Así que a partir de ahí hubo una misión francesa permanente en la Argentina, ¿no es cierto?, en la Escuela Superior de Guerra nuestra. Había 2 o 3 oficiales franceses, entonces, que contribuían para ilustrarnos, informarnos de las características de la guerra revolucionaria, ¿no? Todo el continente americano, norte y sur, todos estuvieron en la Escuela de Guerra nuestra. Yo fui el director del curso y Van Tres, que especialmente fue un colaborador muy directo conmigo. Claro, los Estados Unidos quería que se fueran los franceses. No quería que estuvieran los franceses, porque ellos no sabían nada de guerra revolucionaria. Estaban aprendiendo junto con nosotros. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000, desapareció. Pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podíamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás. Mire lo que él dijo que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad, porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salieron otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. Nuestro sector tenía conexiones con Gobrón y tenía compañeros en la comisión interna y hubo enfrentamientos. Sí, hubo pequeños enfrentamientos. Hubo pequeños enfrentamientos y nosotros salimos airosos, ¿no? Airosos, tampoco lo vamos a decir que éramos Sicoquí y Roy Roger, ¿no? Pero bueno, dimos muestra de que si había que quedar en el camino, íbamos a quedar en el camino, pero que si había que llevarse a alguno cargarlo, lo íbamos a cargar. Lo cual me pareció a mí que también marcó a la burocracia sindical, la marcó, porque ellos hasta ese momento no habían tenido una respuesta dentro del terreno de ellos, ¿no? Y nosotros habíamos marcado políticamente y gremialmente, y también le dimos una batalla en otros terrenos, lo cual a ellos que venían con todo un aparato, toda una burocracia sindical, darle una batalla en el terreno de ellos y en la cancha de ellos, a ellos les dolió. Trabajaron con cautela, es evidente, ¿no? Porque no se atreveían a dar el manotazo. Tal es así que en pleno conflicto, vinimos con los compañeros de allá que estaba el otro depósito en Granburg. Pablo Nogués. Pablo Nogués, pero al ladito. Bueno. Sí, la otra planta que también se mantuvo durante todo el tiempo del conflicto, se mantuvo en huelga. Eran como 15 compañeros que vinieron, más nosotros que éramos alrededor de 20, éramos 30 y pico de compañeros, vinimos avanzando, me acuerdo, a las 2 de la tarde de la Panamericana, por una calle que era toda tierra que desembocaba justo en Tenza. Y bueno, vinimos y entramos a la fábrica. Ese momento era ideal para tomar la fábrica. Entramos a la fábrica porque tenían un terror terrible. Y estaba la fuerza policial, estaba la burocracia y la patronal estaba dentro. Y no hicieron absolutamente nada. No se animaron a hacer nada. Por eso te digo que tuvieron
ellos una mirada de precaución, porque sabía que podía haber respuesta, e iba a haber respuesta. Entonces, y yo creo que ese momento ahí marcó creo que una poco de debilidad nuestra de no haber visto la posibilidad de haber tomado la fábrica. De esto, indudablemente que lo decimos un tiempo después y lo analizamos, como bien vos decís, un tiempo después, pero cada uno en ese momento tenía una visión. El hecho de avanzar más muchas veces nos hubiese permitido o no llegar a un triunfo total, porque bueno, en algún momento hay que avanzar más, en algún momento hay que... Son movimientos tácticos, eso hay que evaluarlo en ese momento. Claro. Todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión. Una enfermera nomás dice que vio alrededor de 30 mujeres en esas condiciones. Y es imposible, digamos, determinar, ese es el que más dice, pero hay otra que de repente dice que vio a 5. Nosotros no podemos saber si son las mismas que vio la otra, o pueden ser otras quizás, pero hay cifras que dan una magnitud muy importante. Por el tiempo que duró la maternidad de Campo de Mayo y por la infraestructura que tenía, la logística, la organización, también da la pauta de que no fue algo armado para 1 o 2 casos. Duró desde el 76 hasta el 80. También se está investigando bastante últimamente el tema de la prisión militar de Campo de Mayo, que por cuestiones operacionales de las Fuerzas Armadas dependía del primer cuerpo de ejército, aunque estaba emplazada dentro de la guarnición de Campo de Mayo. Y también tenemos testimonios de que allí hubo mujeres embarazadas y que eran llevadas al hospital. Desde hace 30 años venimos construyendo, digamos, intentando reconstruir el proyecto por lo que los compañeros lucharon y dieron la vida, que están confluyendo, digamos, con la lucha de los organismos de derechos humanos por la memoria, por la justicia, digamos, por encarcelar a los represores. Yo creo que esto está confluyendo y el acto en Campo de Mayo me parece que es un claro ejemplo de esto. Por primera vez se supera el tema, digamos, de la cosa lúgubre, de la tortura, de la cosa, y se recupera la alegría por lo que los compañeros lucharon, la alegría con los que los compañeros luchaban, y ese optimismo por el futuro, o sea, sabiendo que el futuro es nuestro, tarde o temprano, pero el futuro es nuestro, no puede ser de ellos. La mejor forma de homenajearlos es hacer lo que ellos hubieran seguido haciendo. Estar con los trabajadores, estar con todos los que luchan, estar con todos los que necesitan. Porque siempre digo lo mismo. Derechos humanos no es solamente los desaparecidos. Derechos humanos es tener una buena comida, estudiar, una buena salud, trabajo. Hay un montón de derechos humanos. Por eso pienso que una madre no solo tiene que sentarse en ser madre de desaparecido, sino que estar en todas partes donde hay algún movimiento de lucha. Cuando nuestros hijos nos decían que ellos militaban hasta dar la vida, hablaban de un proyecto económico de entrega del país. O sea que ellos lo sabían, nosotros no. Bueno, hoy la historia cuenta que los que vinieron fueron depredadores de la economía de la Argentina, que nos despojaron, los Martínez Dios, los Klein, los Aleman y tantos más, que todavía tienen que ser juzgados y condenados como civiles de una dictadura genocida. Idearon planes de entrega del país. Quedamos con deuda externa terrible, con pobreza cada vez más acentuada y con el pequeño grupo oligárquico cada vez más rico y más poderoso. Nosotros lo sabíamos por nuestros hijos, porque parece mentira, nosotros aprendimos de ellos muchas cosas que ignorábamos por la crianza que habíamos tenido. Yo creo que el consejo que hay que dar desde nuestra experiencia es que hay que participar desde el lugar en que uno esté, en el lugar que se quiera estar y desde la edad en que uno ya tenga razonamiento para hacerlo. Nunca ser indiferente al paso de la historia. El dolor no se supera con el paso del tiempo. Pareciera que se acrecienta, pero la desesperanza se la puede superar con la certeza de que nuestra lucha es justa.
Aunque los intelectuales agoreros de la derrota y de la globalizada estupidez que los rige nos quieran hacer creer que los malos siempre ganan, yo sé que no es así. Que como fue siempre, como será mañana, como fue en ustedes y en nosotros, el único camino posible es seguir luchando. Amada sangre derramada, amados cuerpos inermes desgarrados, amados compañeros de Mercedes-Benz, hasta cada momento, hasta la victoria. Vamos a Campo de Mayo a buscar los compañeros. Nuestra será la tierra, latinoamericanos, las manos que surcaron por siglos campo ajeno, hoy despertando están, firmes combatirán, todas las tiranías una tras otra derrotarán, no nos someterán, no nos someterán, no, 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 no nos someterán. Lucha, lucha hermano, cada día, cada noche, cada pueblo, cada esquina, cada risa, cada canto, cada uno de nosotros lucharemos por la vida, por la tierra, por el cobre, por el mar, con la fuerza y la razón de la verdad, cada patria con bandera de unidad, cada patria con su clara libertad. Nuestros son los metales, nuestro el sudor vertido, patrimonio cautivo en manos imperiales, la justicia vendrá repartiendo su pan, todas las alegrías el hombre libre conquistará, no nos someterán, no nos someterán, no, 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 no nos someterán. Lucha, lucha hermano, cada día, cada noche, cada pueblo, cada esquina, cada risa, cada canto, cada uno de nosotros lucharemos por la vida, por la tierra, por el cobre, por el mar, con la fuerza y la razón de la verdad, cada patria con bandera de unidad, cada patria con su clara libertad. No, 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 no nos someterán. Trabajador de la zafra, ¿dónde estás? Hijo del sol, rastro de la oscuridad, dame, dame el sol, sol de nuestra hermandad. Quiero oír tu voz para ver que estás. Nadie pensó que amargo era tu pan, recolector de 1000 cañas y una más. Dame, dame el sol, dame, dame el sol, sol de nuestra hermandad. Quiero oír tu voz para ver que estás. Trabajador, tu angustia es mi capital. Trabajador, tu angustia es mi capital. Tu corazón se ha dormido en un cristal, tus brazos son máquinas para cortar. Dame, dame el sol, dame, dame el sol, sol de nuestra hermandad. Quiero
para ver cómo estás, trabajador. Tu angustia es mi capital, trabajador. Tu angustia es mi capital. La mayoría de los chicos nuestros, la mayoría de los chicos de hijos desaparecidos están vivos. Así que nosotros por eso decimos buscamos vida, porque están vivos. Se vino a sembrar la historia con brotes de primavera. Su sueño país flameaba con un celeste bandera. Se vino para Mendoza, altura de cordillera. América lo llamaba con voz de sol y de piedra. Ser libres gritaban dentro los que quedaban afuera. Nos vino a abrir horizontes con toda la patria afuera. No se vaya, don José, que la herida está sangrando y hay que hacer otro cruce, pero esta vez a lo largo aún nos quedan batallas a morir o a vencer. La historia no está completa, no se vaya, don José. Se fue llevando en los ojos una mirada montaña, las ganas de ser vendimia, rodeado de acequias mansas. Se fue soñando un arado en el lugar de la espada. Mendoza que dio su vuelo por 3 palomas hermanas, no pudo prestarle un nido a quien inventó las alas. Él quiso volar